más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Placer por estar con ustedes. Está comenzando a llover. ¿Podemos ver un ratito exteriores mientras saludo a Mariana? Mariana, ¿cómo estás? Gracias por Bien, acompañarnos. Toto, ¿cómo estás? Un saludo a Gracias por toda la aceptar la invitación a audiencia. este programa. Tremendo está el tráfico, entre paréntesis, además de la lluvia que ya se desató por aquí, ¿eh? Así Así que es. paciencia a los que están por el centro. Bueno, ¿cómo estás, Felipe? Gracias por Toto. aceptar nuestra Y invitación. mira ahí, nada. Toto, buenas noches, ¿cómo le va a todos? Bien, buenas noches. Pista mojada a esta hora. Ya en un ratito Pedro Bullari con nosotros. Esa es la para esquina todo del el país. Congreso, ¿verdad? Sí, señora. En la esquina del Congreso. Por Así ahora, es, así pista es. mojada en algunos puntos. Acá, por ejemplo, en Aviador y demás no se ve. Pero, o Es sea, nada, yo vine por ¿verdad? Costanera y Mojado. estuvimos embotellados. No mojados Pero- todavía hasta ese momento. ¿Eso que se escucha es lluvia? Es lluvia, Hola, sí. Pedro, Sí. ¿cómo están? Bien, te trajo la lluvia, Pedro. Le trajo el radar a Pedro. Vos estuviste ahí atrancado en el tráfico, ¿verdad? Sí, ¿viste? 1 hora y media, por Te Dios. decía. ¿En serio? Por eso me sorprende que, bueno, se ve que es solo en esa zona, ¿verdad? Porque aquí está bastante... Pero esto que estamos escuchando, que yo estoy escuchando acá, es lluvia o... Sí. Sí, es lluvia, está lloviendo. O sea, bueno, está lloviendo No, por esto auricular fragmentos, es digamos. lluvia. Todavía no llueve fuerte, pero ya empezó. Pero una lloviznita tenue, que esto va a continuar en teoría hasta el fin de semana, en donde por fin le damos la bienvenida al primer frío del año, ¿verdad? Así Sí. es. sí. Hablan de temperaturas que van a 10, rozar cerca de 11 los 10 grados. grados más o menos, por ahí. Así que Claro, el primer is frío, no coming. todavía el invierno. A recibir el invierno el falta. primer frío del año, ¿verdad? Por eso. Fresco, Claro. tampoco es frío, Toto. No, a 10 grados ya es No, frío. para que no digas recibir el invierno, digo, como está de Ah, eso más pero adelante. fresco, No, bien. no. ¿Quién es que dijo? Yo no entendí eso. ¿Qué pasó en redes sociales hoy? No que- puede ser. ¿Qué? No Lo de puede. recibir el invierno. Si yo estoy al tanto, no puede ser, no, Toto. yo que tuve, la verdad tengo que decir... No, no, Es una no, publicidad. no puedo decir al aire porque es ese mío tu colega lento, entonces. no sé, vamos Sí, a hablar en sí. la pausa. No, tengo Sí, que decir que... vamos a mandar la hoy frente de estuve balde. un poco... Es una publicidad, nada más. estuve Tuvo un mucho- poco perdido, digamos, de la conexión Ah. de los sucesos habitualmente porque fui a una consulta médica y la consulta médica fue en el Instituto de Provisión, entonces me tomó como un tiempito dar vueltas por ahí. para Entraste a poder- la cápsula de tiempo de para poder- IPS. Entonces, entre que te mueves, qué sé yo me perdí generalmente Claro. en lo más jugoso que Pero es la para la mañana. consulta, ¿para vos o para alguien? No, para mí. ¿En serio? ¿Y Claro. qué tal? ¿Bien? Bien, sí, súper bien. ¿Vas a seguir con tu actividad rutinaria? ¿Por qué? No, rutinariamente vas a poder seguir con tus a la tarde cuestiones. no me fui a la radio. Pues por con los gustos La cuestión de garganta. aceptamos ¿verdad? igual. Claro. No, la cuestión de garganta, ¿verdad? Ah, yo pensé que tenía así que, como tenía te que con vendría tu, bien tenía que ir con tu gusto también. No, te vendría bien una Ok. consulta con... Te vamos a recomendar ahora un veterinario. Ok. Bueno, el mismo de Oso que vi que anda haciendo parte de publicidades. Sí. Bueno, vamos a hablar de Papá. este tema que ya lo hemos abordado Varias veces. varias veces. Mayagua influencer. Y siempre se puso como el mote de legítima defensa, acceso a la legítima Ah, que es el defensa. título, de hecho, ¿verdad? Claro, y demás. Pero también queremos aportar acerca de un caso de una persona, ya en un rato va a estar el abogado, que es conocido como el Picero, ¿verdad? Que ese, digamos, fue Richard El Enríquez. abogado del Picero. el abogado del Picero. el El caso del Picero, el Picero. hombre, ¿verdad? El caso del Picero. Y te digo que hasta incluso me parece mejor ponerlo así para no sobreexponer ya a Ya, esta no, altura la claro, identidad del hombre que... Pobre mamá. puso un negocio, invirtió en dinero, producto de la violencia fue asaltado, digamos, el hombre, según lo que relatan, intentó defenderse. Esa defensa, digamos, terminó en el fallecimiento de un joven de 19, 20 años, Que venía a robar. que era el que estaba en el comercio con intención de robo, que murió a metros del local, Sí. terminó, creo que privado de su libertad por 24 y pico de horas, después le dieron domiciliaria, pero sin que el hombre pueda continuar con el trabajo. ¿verdad? Terminó imputado por homicidio doloso. Claro, y ahora cambiaron el fiscal, Cambiaron la carátula, ahora claro. levantaban, digamos, la cuestión, están buscando el seguimiento de Se esta hizo una persona. auditoría del caso. Se hizo una auditoría del caso. Yo, Mariana, ¿querías aportar? Cambio para fiscal. adelantar lo que sería tal vez un poco del enfoque o hacia dónde nos gustaría dirigirme en la discusión en producción, digamos, me gustó el planteamiento que hacías cuando... Porque el tema de legítima defensa es algo que uno nunca sabe, pero en cualquier momento uno puede ser Claro, el sí. protagonista. Entonces, como siempre debatimos, bueno, ¿qué se piensa en ese momento? Ahora, yo creo que está esta otra situación que es lo que queremos analizar hoy, que lo mencionaban en el grupo, de todo el proceso de esta persona que hoy se demuestra que finalmente la fiscalía, digamos, que se excedió o no obró correctamente, pero él tuvo que soportar todo este proceso privado de su libertad. Claro. Seguramente vamos a terminar otra vez en la famosa ley, en la modificación de la ley 4431, etcétera, pero no se da solo en legítima defensa. O sea, hablar de personas que soportan un proceso privado de su libertad y después terminan siendo liberados, bueno, todo lo que pierden, ¿verdad? Hablamos de tiempo de calidad con la familia, la posibilidad de recuperar un empleo, o sea, hay muchísimo ahí y Gasto, y lo que pagan. claro, pero la posibilidad que está.
Porque Claro. supuestamente demandar al Estado es otro canasú, además de que te cuesta dinero. Entonces que realmente yo creo que esa parte del daño, el Estado está en deuda en el sentido de que no se repara realmente, ¿verdad? Claro, O sea, es no, complicado. lastimosamente no. Además, si vos estás dentro de una investigación, ¿cuál es la contrademanda que vos podés hacer si lo que está Claro. dentro de una investigación? Vos vas a juicio y lo ganás Se tiene que o- solucionar eso para en todo caso... Claro, si es que en Así algún es. momento existió o no. Así que queremos analizar. Y también importante me parece el rol de cómo comunicar este tipo de situaciones, porque habitualmente estamos comunicando como ya no nos podemos ni defender. Claro. Y no son todos los casos iguales, no son todos los casos que tienen, digamos, los mismos, las mismas situaciones, no se configuran todos los casos Pero igual sí hay y demás, fiscales ¿verdad? que actúan como si fuera que no te Claro, pueden ni sí, defender. sí, Eso sí, también sí. es el otro Así es. Sí, y elemento. además hay fiscales que tienen criterios distintos, o sea, Y tampoco ahí hay está la una, muestra. una- Así Tienes que es, cambiar a la fiscal que claro. está anteriormente. Bueno, está con nosotros el doctor Guillermo Duarte. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctor, por acompañarnos. Está el doctor Cristian González también con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un saludo a ustedes y acá al doctor Guillermo. Si fuera 6 meses atrás, más o menos la gente va a decir, bueno, te van a hablar de política hoy, ¿verdad? Claro. 6, 7 meses atrás, Apodera- así. guerra de apoderados. ¿Qué es lo que pasó, Yerra? ¿Dónde están las elecciones que no nosotros entendemos, verdad? estábamos Pero vamos a hablar de algo... Juntos por separado en aquel entonces. Claro, y vamos a hablar de algo que nos preocupa realmente a todos. Primeramente, si me permitís, doctor Guillermo, que llegaste hace un rato, quiero preguntarle al doctor González, ¿cómo está, digamos, hoy tu representado? ¿Cuál es su situación actual y cómo está sobrellevando el proceso, Sí. verdad? Bueno, esta mañana tuvimos la audiencia de revisión, que realmente para mí es un caso muy atípico que aparte de nosotros hemos solicitado, la propia Fiscalía solicitó el lunes pasado la revisión de las medidas y bueno, y tiene en estos momentos medidas menos gravosas. Para recordar, él estaba con arresto domiciliario. A partir de esta mañana tiene otras medidas, como señalé, la de prohibición de salida del país, la de ir al juzgado creo que eran del 5 al 10 de cada mes, informar el domicilio, cambio de número de teléfono, y una caución que es de mi parte. Y bueno, esa es la parte, y también esta mañana la Fiscalía ya solicitó la abreviación del plazo y el sobreseimiento definitivo de mi defendido, del pichero, como se llama, o sea, los nuevos fiscales. Y bueno, esa es la parte procesal, entiendo yo, vamos a esperar la fecha de fijación de la audiencia correspondiente, pero desde el punto de vista personal de este joven señor, ¿verdad? Es que, bueno, está muy afectado. Escuché que ya señalaron, creo que la audiencia conoce el caso de una persona que era un empleado, un auxiliar administrativo de una pequeña empresa durante hace mucho tiempo ya. Yo le conozco a él desde antes, a su familia. Y bueno, deja de trabajar, deja de ser empleado porque quiere trabajar por su cuenta, alquila un local que es una pizzería que funcionaba anteriormente, pero con algunos ya, digamos... Algunas modificaciones, digamos. Invirtió en algunas cosas, pero tenía el horno y algunos, yo no conozco mucho, y ahí trabajaba, hacía pizza, como lomito y una serie de cosas de comidas rápidas. Y bueno, ellos estaban muy contentos por lo que me señalaba porque empezaba a salir bien, ¿verdad? Y ahora está él, en este momento, él particularmente, bueno, no quiere seguir en ese emprendimiento. Doctor Duarte, habitualmente vemos casos de o comerciantes que son asaltados o personas que están siendo asaltadas en la vía pública y hay un tercero, digamos, que interviene en la situación. Hablamos de casas que son robadas o con intento de robo y sale algún integrante de la familia y termina muchas veces esto en el desenlace fatal. Y lo que uno escucha en la opinión pública, ¿verdad? La gente que llama a las radios, que hacen notas en la televisión es, ya no nos podemos defender, yo no puedo andar calculando cómo defenderse y demás. Esto a diario, digamos, tiene este tratamiento, hay algo que nos está comunicando bien, hay un trabajo que la Fiscalía no lo está haciendo, digamos, de manera correcta, por eso siempre hay la sensación de que la víctima termina siendo el victimario y termina teniendo más inconvenientes que el que lo terminó asaltando. Bueno, en realidad aquí lo que pasó con el cliente de Cristian y esa percepción que se da es un problema de aplicación de la ley.
¿verdad? Nosotros tenemos en el artículo 19 del Código Penal bien establecidas las reglas que básicamente en una situación de conflicto, que es lo que tiene que existir, ¿verdad? La estructura de la legítima defensa es esta, una situación de conflicto que se traduce en la presencia de una conducta antijurídica. ¿Cuál es una conducta antijurídica? Que alguien esté violando una norma sin ningún permiso de la ley. ¿Por qué digo sin ningún permiso de la ley? Porque la policía, por ejemplo, viola la norma de privación de libertad, pero está justamente amparada en un permiso legal. Es decir, ellos tienen que cumplir una función. Entonces, contra la policía uno no puede actuar con legítima defensa, ¿verdad? Uno tiene que respetar la autoridad. Pero si una persona que no tiene un permiso legal y realiza una conducta que está descrita como prohibida, actúa antijurídicamente. Ante esa situación, que es el ejemplo de que una persona ingrese a tu domicilio sin tu permiso, que con la intención de sustraerte algo, si no existe posibilidad que la policía intervenga en forma eficiente, es decir, si no hay una forma de precautelar los bienes jurídicos en juego por los mecanismos que pone el Estado, ¿verdad?, que es la Policía Nacional, entonces la conducta propia de repeler esa agresión antijurídica presente, es decir, tiene que estar ocurriendo y no haber terminado. Por eso que la persona que huyó y que a la que se le disparó después o la que se le persiguió, ya no es una conducta que se analiza desde la perspectiva de legítima defensa, porque si la agresión terminó, ya no tenemos derecho a... Si el peligro ya no existe, digamos... Claro, tiene que ser presente, tiene que ser antijurídico. Y ahí viene lo siguiente, tiene que ser necesaria la reacción del ciudadano, es decir, ninguna otra medida puede suplir a esta conducta y tiene que ser proporcional. Y en la proporcionalidad es donde nosotros normalmente tenemos conflictos. ¿Por qué? Porque Por la interpretación. Proporcional tiene que ver con qué bien jurídico está en peligro y qué bien jurídico yo sacrifico. Y tienen que existir una relación de equivalencia al menos. No es con qué me atacan ni con qué respondo yo, como No es se entiende eso. habitualmente. Okay. Tiene que ver, si yo está en peligro mi vida y yo sacrifico la vida, entonces hay una proporcionalidad. Pero si está en peligro mi patrimonio, mi propiedad, y yo sacrifico la vida, ya no hay una proporcionalidad. Si está en peligro mi salud y yo sacrifico la vida, tampoco hay una proporcionalidad. Y bueno, y cuando la conducta del ciudadano cumple con estos requisitos que parecen... por lo que yo estoy explicando, parece Claro. cómo la gente va a poder analizar todo esto al momento. No, esto ocurre como reacción normal. Claro. Y nosotros tenemos derecho, estoy haciendo el análisis técnico jurídico, pero en la vida normal una persona, si alguien viene a atacarte con un cuchillo, derecho a defenderte. vos tenés que defenderte Claro. con un cuchillo. Si vienen, y acá por O eso con es un muy arma relevante, y por eso en este caso es muy flagrante la mala actuación de la fiscal. ¿Por qué? Porque este muchacho ni siquiera se defendió con un arma de fuego. Claro, Usó un arma sí. blanca, que en la escala de valores de armamentos Sí. es un arma de menor envergadura que un arma de fuego. Claro. Y entonces, desde el momento en que se produce el reporte policial, murió la persona con arma blanca, pero el ataque que él estaba realizando era con arma de fuego. Pero acá es muy... Acá paremos, señores. Hubieron disparos de esa arma de fuego y Sí, Juan, dos, incluso después de que se haya defendido. Entonces aquí esto es uno de los pocos casos que tenemos de una evidente legítima defensa. Ahora, Él doctor, tuvo la oportunidad, Claro. para agregar el hecho concreto, la oportunidad de la defensa, porque estaba en ese momento trabajando, picando Claro, carne, preparando, entonces tenía en la mano, si no, él iba a estar absolutamente indefenso. Y agregar a lo que decía acá el doctor, que la legítima defensa es para repeler una agresión a uno mismo o a un tercero. Claro. Que depende, digamos, de O a tu un bien. acción en ese momento. Hay que recordar que también estaba ahí una cuñada que fue Claro. apuntada ahí a la Claro. cabeza misma. ¿verdad? pero recuerdo otros casos, por ejemplo, de ese despensero en Ciudad del Este, que salió y le disparó. Cuarta, quinta vez que era asaltado. Claro, y además creo que el delincuente incluso había agredido a un familiar. Y se pide mucha racionalidad, porque en realidad se trata de eso. Se pide mucha racionalidad en una situación como esta, cuando generalmente el común de nosotros no estamos acostumbrados a este tipo
Sí. de hechos. Entonces, hay veces que obviamente cada uno reacciona de distintas maneras. Está el que no ofrece resistencia, está el que se nubila y sale a matar porque es así, al ver a algún pariente herido, lo que sea. Y se le pide a esta persona racionalidad. Eso es lo que yo no me cierra a mí. No, yo quiero ser claros aquí, A ver. porque acá la crítica que surge y lo primero que se ataca no es la persona que actuó mal en representación del Ministerio Público, sino se quiere cambiar la ley. Y acá, de acuerdo a lo que haya ocurrido, el Código Penal tiene diferentes válvulas de escape para la persona. Hablamos de legítima defensa, que es lo que más se conoce, que es el artículo 19, pero acto seguido, el artículo 20 ya habla de estado de necesidad justificante de la conducta, que también excluye no de la antijuridicidad, sino finalmente de la reprochabilidad. Y después tenemos otros tipos de salida y responsabilidad, otro tipo de formas de ir excluyendo de la sanción penal por un homicidio, por una lesión grave y demás. Incluso en el texto del homicidio existe una disminución de la calificación o de la tipificación por estar en estado de excitación emotiva. Entonces, Reproche reducido. un reproche reducido. Claro. Que no sea legítima defensa no quiere decir que se le va a castigar con toda la ley. Lo que tenemos que nosotros analizar es cuál es la salida correcta. ¿Por qué es relevante? Porque si yo aplico la legítima defensa, la conducta ni siquiera es antijurídica. Al no ser antijurídica, no existe responsabilidad siquiera civil por el delito. Pero si yo declaro la conducta que es típica, porque ¿qué pasa? La conducta, en el análisis de la punibilidad, para la gente que no es abogada, tenemos varios escalones. Tenemos la tipicidad. Eso quiere decir que una conducta tiene que estar descrita en un tipo legal y la persona cumple. Homicidio doloso, el que matara a otro. Ese es el nivel tipicidad, que tiene aspectos objetivos y aspectos subjetivos. Después tenemos un segundo paso para poder condenar a una persona, la antijuridicidad. Esta conducta típica que comete la persona no tiene que estar amparada por una causa de justificación. ¿Esto qué es? ¿Por qué es relevante? Por ejemplo, la policía comete muchas veces conductas típicas, pero tienen un permiso legal. Pero si no hay permiso legal, o por ejemplo, no hay legítima defensa, la conducta es antijurídica. Y pasamos al siguiente escenario, que es la reprochabilidad. Que la reprochabilidad ya tiene que ver con la salud, con la capacidad mental, con la capacidad intelectual de la persona de conocer la antijuridicidad de su conducta y de motivarse, es el segundo aspecto, la capacidad de motivación, conforme a ese conocimiento. Porque hay gente que conoció la antijuridicidad de su conducta, pues ya no se pudo contener. Por eso que decía, el defensero que le mató... En el caso de la exaltación emotiva es ahí donde no se cumple. Claro, Claro. Ahí, para agregar algo, ¿verdad? Y después viene la punibilidad, que hay otros requisitos. Entonces, uno puede ir saliendo del proceso penal, del análisis en diferentes niveles. Puede ser no ser típica, puede ser no ser antijurídica, no ser reprochable o no ser punible. Bueno, lo que brillante y claramente está diciendo acá el doctor, en el caso del Picero, él justamente la imputación fue por homicidio doloso, por reproche reducido, ¿verdad? Que es el 105, inciso tercero, numeral primero, que es el caso, para que la gente se acuerde, del despensero que realmente ya terminó el peligro a su vida, ¿verdad? Para que sea en tiempo presente, para que sea legítima defensa, y él fue y mató al agresor. En ese caso él ya era la tercera vez, ya había motivos, entonces su reproche es totalmente reducido. Pero quiero irme al otro aspecto. Nosotros solemos escuchar todos esos pasos que señalaba Guillermo, es lo que tiene que analizar el fiscal para imputar. Tiene que hacerse primero la tipicidad, como dijo, después la antijuridicidad y así sucesivamente. Porque es muy común escuchar, y a eso quiero ir, que la imputación no causa agravio. Y esa es una falacia, una mentira. Una utopía. La imputación causa agravio. Ustedes ven una persona que no debió ser imputada Te puedo porque... interrumpir. Ahí sabes que en realidad la falacia es porque la imputación en realidad per se no causa agravio, Claro, pero lo que no tiene causa aparejado es la antecedente. medida Claro. cautelar. Lo que no Bueno, causa en serio es la medida antecedente. cautelar Sí, lo que trae aparejado. Claro, lo que te pero causa ya agravio. la medida cautelar, esta Claro, persona no claro. pasa la antijuridicidad de su conducta, ¿verdad? Entonces ya hablamos sobre él. Y otro punto, el tema de
tanto el fiscal, que debe hacer un análisis objetivo de todas las circunstancias, los elementos, como decimos, para el tema de la imputación, también el juez. Por eso es que esa norma, la ley que ya todos sabemos que yo creo que es inconstitucional, que establece que los crímenes, Sí. ¿verdad?, deben tener como medida Directamente. también eso, todos los elementos que tenía la ley anteriormente, si el juez hacía un análisis de la circunstancia del caso, de cómo fue la conducta del sospechado en el momento del hecho, si hay realmente peligro de fuga o de obstrucción, podría decretar o no la prisión preventiva que está establecido en el artículo 19 de la Constitución, que establece que tiene que ser excepcional y en casos muy necesarios. Entonces, ese análisis objetivo nomás necesitamos, porque se comete, digamos, hechos como lo que sucedió en el caso del Picero, donde tenía, al ser imputado por homicidio doloso, que realmente fue por reproche reducido, pero es homicidio doloso, su tipo base, ¿verdad? Claro. Entonces, indefectiblemente tenía que tener una prisión, y en este caso Claro. sustituyeron por arresto domiciliario. Por tanto, si es que tanto los fiscales como los jueces utilizan analizan, piensan, ¿verdad?, objetivamente, no va a ser necesario esas normas que le hacen actuar de manera automática. Para eso existe un juez, Claro. para que analice las circunstancias. Para eso existe inclusive la imputación objetiva, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se requiere, porque finalmente le tenemos ¿cómo se dice?, la doble víctima, que es el caso del Picero, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando del tema, porque claro, la imputación no genera agravio, pero te va a quedar 48 horas primero en la comisaría, después 2 meses en tu casa hasta que puedas salir de... No, y después, No, después te van a publicar ¿Qué hago mientras imputado. Claro, y después salí en, todo lo de, Sí. en toda la etapa, en todos los medios. Vamos a hacer la pequeña pausa, María, tener un consejo para... Así es, atención amantes del cine, porque llegó la chequera del Cine Villamorra con beneficios exclusivos. Venía a disfrutar de las mejores películas con tu familia, tus amigos y hasta tu vecino, ahorrando mucho más en tickets. Y además tenés vales de 100.000 guaraníes en todo el Candy Bar, premios exclusivos de películas y mucho más. Pedí ya tu chequera con beneficios en la boletería del cine, y para más info seguinos en redes sociales. Cine Villamorra, momentos únicos. Atención, presta mucha atención. Bristol tiene preparado una sorpresa solo por hoy. Aprovecha increíble oferta del día de Bristol. Samsung Galaxy A30, pantalla 6.4 pulgadas, 32 GB de memoria y una cámara principal de 16 megapíxeles. El precio 18 cuotas de 176.000 guaraníes. Oferta solo por hoy. 18 cuotas de 109.000 guaraníes. Stock limitado, no dejes pasar esta increíble oportunidad. Reserva ya llamando al 519-4000 o escribiendo al WhatsApp 0991-670-000, acercándote a cualquiera de las sucursales en todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tomen esta oferta, sáquenle una foto para reservar ya este espectacular A30. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. It's getting faster, moving faster now, it's getting out of hand. Estamos de vuelta. Sí, a mí. Sí, adelante, Sí, sí, a mí tranquilo. también, a mí también. Sí, pero tranquilo nomás, vamos a... Doctor González, a su cliente lo salvó, usted lo salvó la presión social. No, realmente hay que ser... nosotros colaboramos, pero a partir de la información, de la opinión de juristas, de la propia prensa, de que se demostraron los hechos así públicamente, es que la Fiscalía actuó como tenía que actuar, o actuó así como actuó en estos momentos, ¿verdad? Se le cambió al fiscal, pidieron ellos mismos la revisión. Si no, estaríamos seguramente ante un hecho en que mi cliente iba a estar privado de su libertad, íbamos a estar ahí viendo cómo hacer, qué elementos, hablar con la presionaria de la Fiscalía, pero vamos a ser objetivamente hablando, aquí fue en más, por motus propio, mi cliente agradeció a la prensa, Claro. porque, claro, porque esa atención que le dio la prensa en hacer pública esta situación
ante un ciudadano, y además que tiene una relevancia social por lo que ustedes señalaron al inicio, que cualquier persona puede estar en esa circunstancia. Entonces, ¿cómo actúo yo cuando sé que esta persona actuó en legítima defensa? ¿Y cómo voy a actuar si me pasa a mí? Porque me imagino que él, si bien es cierto, está en un lugar que es ahí en una avenida, siempre hay algún riesgo, pero nunca habrá pensado que le iba a pasar, ¿verdad? Entonces a cualquiera de nosotros en la calle, alguien viene, te apunta sin que esperes, ¿cómo vas a actuar? Entonces es por eso también que, y ahí comparto con lo que le escuché decir a Casañas, al doctor Casañas Levy, que dice que era una oportunidad para que la Fiscalía dé un mensaje social, ¿verdad? En cuanto a cómo actúa, o sea, qué herramientas tiene desde el punto de vista legal para que se pueda proteger. Y te respondo directamente, yo creo que la prensa fue vital. A ver, lo que me gustaría plantear un poco, salir un poco del caso del análisis, que yo creo que es muy importante o muy instructivo para todos entender esto. Ahora, en el momento que estamos ahí, seguramente ni los abogados nos vamos a acordar del tema penal. No sé, ustedes a lo mejor se acuerdan, pero bueno, creo que en ese momento prima. Es instintivo, la defensa que hizo no fue racional. Y no va a ser generalmente racional cuando alguien está atentando en contra de tu vida. Pero, eso es. Pero me gustaría analizar a mí un poco la actuación, a ver, un poco de los órganos de justicia. En este caso de la Fiscalía, no solo de la fiscala, yo diría la Fiscalía, ¿verdad? ¿Por qué es tan...? Yo entiendo que tiene que ser el criterio particular, porque no son máquinas, no es una cuestión automática, pero ¿qué sucede que un fiscal no puede ver o no quiere estos elementos? Y no es el único caso, o sea, por eso quiero hablar un poco de la actuación del Ministerio Público en estos casos. Imputan, y voy a hablar de los malos, no voy a generalizar porque hay los buenos, pero hay de los que imputan porque sí, no leen la carpeta, y realmente no les interesa buscar justicia, sino hay que imputar nomás para cerrar la carpeta y tener como un caso menos. ¿Cómo se puede ir como un poco? Yo creo que lo que pasó acá o es negligencia o ya es mala intención, pero en ambos casos afectan a quien terminó siendo víctima, en este caso otra vez el visero, digamos. ¿Cómo se puede ir en contra de eso? ¿O es realmente imposible? ¿Hay que depender nomás del humor o del tino de los fiscales? ¿Cómo se puede evaluar eso? ¿Qué se puede hacer para que eso no suceda? ¿Qué pasaba si la presión ciudadana no se manifestaba, si el caso no se viralizaba, si no salían los medios? Sí, ocurría en el interior. Claro, no iba a haber justicia, porque no salió en la tele. Esa es una realidad de todos los abogados que trabajamos en el foro. Tenemos que lidiar con esa mala praxis de muchos agentes fiscales y que no es solamente en este caso de legítima, que no se analizó la legítima defensa. Por Te eso puedo yo digo dar un ejemplo. El rol de la fiscalía en general. Otro caso que es un peligro para ahí, a lo que también todos estamos expuestos, es el tema de homicidio culposo. Sí. Con los motoqueiros que andan como tarados, se te meten, viene, te choca la moto, vuela el tipo, se rompe la cabeza, muere. ¿Y qué hace el fiscal? Le imputa al que estaba manejando al vivo por homicidio culposo, sin analizar, sin nada, porque siempre pues está el yaranguismo del lado de la víctima, igual que acá, ¿verdad? Que la mamá que del que murió habrá dicho, mi hijo era bueno, tenía esto, lo otro, y el fiscal no puede dejarse conmover. Ellos, ni el fiscal ni el juez, ellos tienen que analizar objetivamente las cosas. Y ¿Pero por qué es, doctor? Perdón. Es porque no saben, o sea, no sé, terminaban en la facultad sin entender derecho penal. Es lo más cómodo, hacer lo que la inercia, la ley de menor esfuerzo. que es lo que la fiscalía hace, imputa. Pro forma. Claro, que el formulario que tienen de imputar, porque tienen un muerto, saben cómo le mató, y bueno, y vamos a ver qué pasa después. O sea, lo que hay que ver así, de manera... Es que la Fiscalía tiene mucho poder. La Fiscalía tiene mucho poder en investigar, a quién imputar, en detener, ¿verdad? Privar de tu libertad. Y como esa famosa, el poder te genera mucha responsabilidad. Claro. Y yo creo que esa parte es lo que tiene. En la formación, en la capacitación, ¿verdad? También y en la seriedad y responsabilidad que hay que ejercer. ¿Sabes lo que hay que hacer? Vamos a empezar a hacer, y es la oportunidad que vos tenés. El Código Penal sanciona el hecho punible de persecución penal de inocentes. Y eso cometió la fiscal. No le van a denunciar no pueden. al jurado. Bueno, tienen que hacerlo. Vamos a, en estos momentos lo que nosotros estamos viendo es para que mi defendido, para no citarle acá al rato, porque realmente
el pisero, digamos, se ha desvinculado totalmente de la causa. En estos momentos él sigue procesado porque hay un pedido, pero ese pedido es cuando haya una resolución del... Pasa que, perdón, ¿verdad? Esa se es le la va a prioridad. sobreseer. Pero Sí, por eso esperamos, siguen sí. después los fiscales. Después termina tu caso y esa misma fue fiscala se otra va y le historia. va a hacer Claro, lo mismo a otro y a otro y en otro caso vamos y a a analizar. otro. Tenemos pensado, pero vamos a hablar con el afectado directo, ¿verdad? Aparte, perdón, doctor, una vez que aceptamos los medios. Claro. Anda que para ahí la Exacto. pifiamos y en realidad sí era culpable. Sí. O sea, no hablo Entiendo, del tuyo, o no sea, hablo de tu pero cliente, hablo en entiendo general. lo que decís, pero Una ahí de pues mí está, que la acertamos, ¿verdad? digamos Por andada. también por la, ¿cómo se dice? La pegamos nomás ahora a nosotros. No, que No, en serio. a un fiscal o a un juez lo hace sólido Pero son su infalibles. conducta, su formación, una serie de cosas que puede sustentar si tiene fundamento, inclusive ante una opinión, digamos, de la prensa o de la opinión pública que no esté conforme a lo que realmente debiera ser en derecho, ¿verdad? Ahí también está la falta de credibilidad de todo el sistema. Por eso es que cualquier ataque, digamos, de los medios sucumbe. Porque realmente hay mucho de prestigio. Y es lo que todos siempre nos hablamos acá con los candidatos a ministro de corte. Claro, si no aguantaron tenés una que etapa. Por eso no claro. viene ningún cartón, ¿verdad? Aparte hay que... El coraje y la Sí, valentía. también. La presión social, digamos, Pero no hace hablo mucho particular, conocimiento. ¿verdad? No digo el grupo de tal cosa, la presión social como prensa y De todo demás también, elementos, político, digamos. ¿verdad? gremial. Es como el arbitraje. Claro. Te cobran un penal a favor y espectacular la presión social, vamos a ver. Te cobran un penal en contra y hijo de puta, no podemos vivir así. ¿Verdad? No podemos vivir esperando que la gente nos diga hacia dónde. Te gritan acá un penal no cobrado y dices, bueno, pero no puedo andar cobrando todo tampoco, ¿verdad? Entonces, es como el arbitraje, si vamos a poner un ejemplo. La pregunta es, ¿qué tan preparados están jueces, fiscales, defensores, las personas que interactúan, digamos, en esto como Mira, para no dejarse presionar? La experiencia que yo tengo, hablando ahí, digamos, todavía la deficiencia del sistema, los juzgados de garantía, muy pocos. Ellos absolutamente conscientes de todo lo que les pide la fiscalía. No hay hacen ni un ningún control análisis, ninguna garantía. no hacen ningún control. Son pasamanos Y lo de la único que fiscalía. quieren Salvo es ya excepciones. remitir a un tribunal de sentencia. Ahora- Eso es un problema, no hay realmente un órgano que esté custodiando, digamos, las garantías procesales. Y es muy común que el juez te diga, si tu Claro, pero el fiscal juez de la garantía, aceptan, pues, yo no tengo problema. Pero ¿verdad? les voy a Y poner ese pues es ejemplo una ya. contraparte. Les quiero Sí. decir algo, ¿verdad? Y le exhorto a Cristian a que no pare con este tema. El artículo 310 del Código Penal dice, el funcionario con obligación de intervenir en causas penales que intencionalmente o a sabiendas persiguiera o contribuyera en perseguir penalmente a un inocente o a otra persona contra la cual no proceda la persecución penal, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. Bueno, eso- Y estos hechos este hecho es de acción penal pública. O sea, que si De se toman- oficio la Fiscalía debería abrir en contra de su O sea, agente fiscal. estaría Claro, con está prisión en un marco. domiciliaria la Claro. agente fiscal en este momento si tomamos, digamos, su actual. Claro, pero es que Bueno, estas son las soluciones que están en la ley. Tenemos un código bien hecho, no lo aplicamos Le correctamente. voy a poner un ejemplo nomás. Supongamos el caso del pisero que no salió. Se quedó prisión domiciliaria, estaba ahí. Ocurre lo mismo y tomen al político que ustedes quieran, el más odiado de todos, que actúa de la misma forma, pero él sí no es ni siquiera imputado nada. No. La presión va a decir, pero ¿por qué al pobre pisero sí, a este político no? En vez de sacarle a ambos, el otro también va a terminar preso. Así es. Claro, así ¿Verdad? así O sea, es, así, papá, así es puede así. actuar, Es ¿verdad? una justicia O sea, en vez de que- decir, vamos a sacarle al pisero que no puede ser si a Felipe no le acaban de No, darle. pero el político no es un enemigo, pues. es lo que tiene que estar adentro. Pero el ¿verdad? político no es un enemigo. Entonces, El la presión enemigo del social, medio, en el vez de enemigo salvar del a algo, ambos, así es. ¡pum!, le trae a él, Ahora, ¿verdad? yo digo, ¿no? Después de esta, evidentemente hubo mala praxis por parte de la fiscal. ¿Qué pasa si alguno que está condenado dice, no, yo quiero rever mi caso? Claro, pero Yo quiero rever mi caso. ahí tenemos que diferenciar. Si está condenado, Claro. ya pasó el filtro de Bueno, pero como juez ustedes y bien, demás. pero relación. como bien viene la mano y estamos escuchando, hay muchas cosas que se pasan de largo y son meros expedientes, no se tiene en cuenta que detrás hay una persona, Así se cierra y ya está. Sí. Hay un caso, un señor que estuvo 5 años preso, 5 años después le dije, 2 años, 2 años después le dijeron, y se dieron cuenta que era en San Pedro. 2 años presos, ¿Y el que el otro? que le mató a los 2 hermanos ¿De ladrones, Guaniña? Como 2 niño. años presos
y después se dieron cuenta que fue defensa propia. Discúlpeme, señor, vaya. Bueno, sí, es que ya hay una sentencia firme, lo que prevé el que no hay código es la seguridad, revisión. pues, si hay nuevos elementos, es lo que Si se descubre, hay un recurso extraordinario de revisión. De revisión, Pero a eso eso es. estamos expuestos. Tenemos la Fiscalía y tenemos el Poder Judicial en muchos ejemplos, cómo no hacen bien su trabajo y en otros casos cómo se prestaron para abrir procesos penales que son descabellados. Tenemos el caso de la tentativa de homicidio de Horacio Cartes con emoticones, que recién ahora hace un mes se terminó de cerrar el caso. Pero fue una investigación penal que se abrió, se pidieron teléfonos de senadores, se querían hacer incautaciones. La Fiscalía hizo eso, en base a un emoticón, porque estábamos en un momento político concreto y era totalmente utilizado. Entonces, lo que hay que tomar, yo creo, de resalto, pasan estas cosas y no hay que dejarlas así nomás. Otro caso que es actual y le afecta al gremio de ustedes y de fiscales que son muy bien considerados, ¿verdad? En el caso de TABE. Sí. Al donde- gremio ninguno estamos en la lista, quiero aclarar. No, ya, pero se sabe la lista Sí, y todo eso. Se habló de que Le hay afecta a los listas al de periodismo. periodistas y hay listas de empresarios. Sí. Sin embargo, se ventiló, Sí, se cuando dio... hablamos de periodistas, pero empresarios no. Empresarios hasta ahora no. Ahí Así hay sus derechos. Entonces, inclusive son fiscales que son bien considerados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que te dice por qué en este caso sí, por qué en este caso no. Y esa conducta coherente, digamos, del órgano en sí, es lo que le va a fortalecer para poder soportar las embestidas. En caso de que esa embestida pública, digamos, de los medios, realmente no se ajusta a derecho, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa. Yo le quiero avisar a nuestra compañera Elida que está arriba, que ella es como la voz de mi conciencia. Así es. Le escucho bajito y No, nunca le hago no caso. hay. Bueno. Sí, claro. quiero decirle que le escucho muy bajo, por eso nomás. Mariana, por favor. Y vamos a buenos consejos. Venía a disfrutar de Cinefuente, las mejores películas en tu idioma. Te invitamos a conocer nuestras 4 salas equipadas con la mejor tecnología en imagen y sonido, variedad de productos en nuestro Candy Shop, recarga de por oro incluida en los combos clásicos. Consulta funciones y horarios siguiéndonos en redes sociales como Cinefuente. Cinefuente, una experiencia de película. Bayash, el gigante de la India, ya está en Paraguay con su modelo utilitario Boxer 150, la moto más dura con mayor rendimiento del mercado. Vení a nuestro showroom de Madame Lynch 632 a conocerla y agendar tu prueba. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales como Bayash PY. Bayash, tecnología de punta en la industria de 2 ruedas. Estamos de vuelta, le debo a Felipe. A mí. A Mariana. La señora, la Muy señora. bien. Ya, autoimposición nomás ya. No sé Eh, qué Así es. Me gustaría... No es un tema de derecho, no. Acá Por favor. Es un tema que nos afecta a todos. Bueno, Muy bien. a ver, yo quiero ir por la línea esta, digamos, un poco de la fiscalía. Me parece, porque ustedes decían, no sabes lo que nosotros los abogados sufrimos. O yo creo que sufre más su cliente seguramente, ¿verdad? Pero o no, es muy difícil los jueces cierran expedientes. ¿Y qué hacemos? O sea, tipo, ¿le sale gratis en realidad todo eso? La esperanza del jurado, enjuiciamiento de magistrados, que ahora parece que hay que tirarle papel higiénico para que también pase algo. O sea, ¿qué nos queda? Y bueno, pero los mecanismos que tenemos son enervar los resortes que la ley nos prevé. Y cuando un fiscal actúa mal, como en este caso, yo creo que hay que hacer esas cuestiones. No conozco un precedente que se le haya denunciado a un fiscal por persecución penal de inocentes y cometer hechos. A ver, perdón, doctor. Y por ejemplo, a vos no te pasó, por eso vos todavía no le denunciaste a ninguno. Claro, yo no tuve la oportunidad de lo que le pasó a él, ¿verdad? Porque tenemos otros casos donde en realidad yo creo que no correspondía la imputación o el pedido Pero de no se configuraba de condena, pero no este. era tan evidente. O sea, acá pues, ¿qué pasa? Era debatible, digamos. Claro, en este caso te dice el tipo penal, te limita en el aspecto subjetivo, porque te dice el que intencionalmente o a sabiendas. Y eso es un dolo directo de primer grado, quiere decir que él quiere y conoce como seguro que le está procesando a un Pero inocente. eso no es a instancia privada tampoco. O sea, No, cualquier- es acción penal pública. O tiene un conocimiento seguro de que le está procesando a un inocente aunque no quiera. Lo que ocurre en los otros casos es que los fiscales pueden actuar con dolo, pero eventual. No dudan sí o no, y en ese caso no es tan claro. Pero en este caso, el caso de Cristian,
Si la alternativa es que es tan ignorante que tiene que ser sacada de la Claro, fiscalía, igual, o actuó no peligro. conscientemente o es inconsciente y no puede estar en el cargo. Así. ¿Entienden lo que ambos casos pasa? graves. Claro. Este caso es muy flagrante. Entonces, no es para dejar así nomás. Y en los otros casos tenemos los resortes, se les denuncia al jurado, se recurre al juez penal de garantía. Yo te cuento un caso que vivimos, en el caso 31M. La fiscal Raquel Fernández me negó por todos los medios pedir los cruces de llamada. Y yo agoté la instancia. Me fui al juez penal de garantía, el juez también me rechazó, fui a la Cámara y la Cámara de Apelaciones me dio. Y si no me daba, me iba a ir a la Corte, ¿verdad? Lo que uno no tiene que hacer es dejar de plantear cosas. ¿Por qué? Porque ocurrió con el caso de Ronnie Martí, que se fueron a la Corte Interamericana y Sí, no no, agotaron. y no agotaron la instancia Claro. interna. Claro. O sea, ellos no se quejaron acá. Y nosotros estamos obligados a agotar lo que la Constitución y el Estado nos da como mecanismo de ejercer nuestros derechos defensivos. Ahora sí, Felipe, te doy después a Sí. Pedro. Antes que Mariana me diga otra ¿Qué vez. pasó en el medio, doctor González, entre la imputación por el mismo caso y después ahora decimos, no, la misma entidad, la misma institución te dice, no, vamos a tener hay que soltarle a este señor? Y bueno, pero yo creo que ya hablamos de eso, se produjo, tuvo un impacto Pasó la prensa. social importante, hubo opiniones de juristas muy respetados, donde se señalaba y era muy evidente el... Pero a lo que voy nomás, Cristian, voy a precisar la pregunta. No la hubo- imputación, yo... Claro, no hubo ningún cambio en el caso, no se descubrieron hechos No, nuevos. no. Ah, eso Algo es lo que iba, pues. sí, se O había recolectaron una más investigación. elementos, sí, ya habían las pruebas, los informes periciales. La primera Eso imputación sí, se produjo sin esos datos. claro. Lo que acá yo creo también, y creo que en el procedimiento argentino se tiene, es que se debe hacer una audiencia de aceptación o no de la imputación, porque este era un momento en donde nosotros podíamos discutir el tema de la procedencia o no de la imputación ante el juzgado. Si bien es cierto el juez dice que acepta o no, pero generalmente lo hace, no tenés la oportunidad en ese momento antes de tomar una decisión de que haya una discusión. Yo creo que si eso agregásemos en nuestro procedimiento sería una forma de evitar lo que pasó en este momento. Además, él ya tenía la orden de detención de la fiscalía y ya lo iba a poner a disposición del juzgado, ¿verdad? Creo En que el caso, una antes de forma llegar a la es... imputación y antes de llegar al juicio, digamos. No, antes de que sea aceptada la Ok. imputación, tener, ¿verdad? Espacio de discusión, digamos. Un espacio breve, una audiencia. ¿Qué día fue esto? Esto fue hace 2 semanas. No empieza a decir si fue lunes, viernes, sábado. domingo a la noche. El 21 Y este creo pues que es el era. clásico. Es el fiscal de turno que le llaman y ¿qué pasó? Hay un muerto, Sí. ahí tenía un asistente, se va a levantar el cuerpo, todo. Mientras se está despertando el fiscal. Preparame nomás ya la imputación, preparame nomás ya había firmado, está detenido ya. Esa es la realidad. Así es. tal Esa es la cual. realidad. Y entonces con esto tiene que marcar la diferencia para que los fiscales, no señores, ustedes no pueden por teléfono tomar decisiones sin irse a leer el acta, ver, preguntar, escuchar. Ahí hay que tomar testigos inmediatamente. Estaban los otros que estaban ahí que podían... Había circuito cerrado, cámara menos mal. Es otra cosa que le salvó a ustedes. Porque si no estaba filmado el De hecho. turno no es lo mismo estar de guardia, ¿verdad? Porque ellos pueden estar de turno, pero no están en guardia, digamos. No, Pasa algo, Pero le tiene tengo que que llamar al estar- fiscal. Todo lo de guardia. ¿Dónde? Debería claro. equivaler, pero ¿qué pasa? El fiscal está de turno, pero no está en su fiscalía. No, el hay turno de la alguien guardia. atento. Claro. Ni Y atento a entonces se veces. hace y nos vamos por los rituales. Claro. Que todavía la fiscalía en ese aspecto no perdió, no abandonó la parte del proceso inquisitivo del juez, que ya la policía nomás hace todo y la policía arma la historia y la policía presenta el caso. Eso es lo que está mal, porque la policía no estudia como estudia un fiscal, no se le exige el conocimiento que tiene que tener un fiscal y no tiene las atribuciones que tiene un fiscal. Y esto que pasó acá, y lo mismo que nos pasó a nosotros en 31M, la policía contó qué pasó, la policía armó la historia, la policía, entonces la fiscalía le sigue el cuento. La fiscalía no puede hacer eso. Y esta es la consecuencia cuando la fiscalía no hace su trabajo y le sigue a pie juntilla a los informes policiales. Pasa estas cosas. O sea, tenemos una legislación penal, ¿verdad? Que le da la herramienta tanto a la fiscalía como al órgano jurisdiccional de
de aplicar correctamente, pero requiere un análisis previo de los elementos. Y esa parte, es como decía Guillermo, es automático, es así de cajón, como se dice, ¿verdad? Y no está esa parte de una evaluación. No todos, ¿verdad? Pero No, eso es lo claro, que pero notamos. ¿qué pasó acá? Pasó el automatismo, ese es los formalismos y rituales que pasan en todos los casos y pasa lo Sí, mismo. pero el automatismo es negligencia. Sí. Claro, y Claro. bueno, es mala praxis, Claro, ¿verdad? Es exacto, mala praxis. totalmente. Y ocurre, está pasando lo mismo en otro tipo de hechos punibles. Violencia familiar. Sí. Viene a denunciar, crimen también, crimen también. Se está destruyendo, hay una pelea momentánea entre la pareja, Claro, ya sí. se va a la cuestión, le denuncia por violencia, bueno, ¿qué te dice? Y acá entra otro órgano, Ya hay crimen adentro. otro, Sí, ya. no, otro órgano Ya que, hay adentro. otro órgano que hay que analizar. Así como la policía arma la historia, atención a víctimas. Sí. Claro. Le recibe una persona que no sabemos ni su capacidad como psicólogo o algo de la fiscalía. ¿Qué te pasó, nena? Uniforme. Sí, hay violencia, hay rastro, esta cosa, informe, imputación, pedido de prisión y adentro. Claro. No es o sea, carcelable. hay la- presunción de esa culpabilidad, parte pero de- otra Y después, cosa. 2 días después, Eh. viene, por favor, no quiero sacarle a mi marido de la cárcel porque yo no Claro. quería asustarle nomás, Asustarle. no quería esto. Y generamos todo un problema. En todos los porque- casos debe haber un análisis objetivo. Es cierto lo que dice. Ese es el típico caso que se utiliza en el momento del enojo por una situación. A veces, lógicamente que hay circunstancias en que sí, y por eso se tiene que analizar objetivamente, y otras veces se utiliza y ya le encontrás digamos, esas consecuencias que estamos hablando, ¿verdad? Sobre todo cuando decís, doctor González, hay que investigar tanto por si ocurrió de verdad, Claro. para que esa persona no se vuelva a acercar a los 2 días, porque dentro del cuadro de violencia está eso de Sí. el arrepentimiento, a los otros días me acerco y demás. La obligación Si del fiscal existió- es claro, la si investigación existió objetiva. algo, Sí. hay que impedir ese acercamiento. Lo que pasa ¿verdad? es que hay de Pero y si no todo. ocurrió, se mancha todo. Y bueno, Claro, la- no, hay- la- va y es como una amenaza, un jaque. Mira que el tema es entonces, el problema que es, obviamente no son las instituciones, sino que evidentemente los seres humanos. Sí. O sea, ¿y funciona este sistema con estos fiscales así? Y claro, por eso Funciona, a o sea. eso voy. Tenemos buenos fiscales, tenemos fiscales que son de este tipo, tenemos otro tipo de fiscales. Lo que no podemos pretender destruir por esta situación son las instituciones. Claro. Tenemos que recurrir a los mecanismos y que la propia fiscalía le investigue a esta fiscal a ver si es que obró o no conforme al tipo penal de persecución penal de inocentes. Tenemos que aclarar esa situación, porque no podemos permitir que haya ocurrido una privación de libertad como la que ocurrió y que eso quede impune. Porque después de pedir un sobreseimiento nomás, ¿quién le quita, quién le repone a él, al cliente Nadie. de Cristian, todo lo que pasó? Categórico. Doctor Guillermo Ortega Galo, gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Doctor Cristian González, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación de siempre. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Ya. Chao, 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 ustedes también.